Yo comencé a escribir hace unos 10 años, lo cual quiere decir a mis 51, 52 años. En esta primera novela, Eugenio Espejo le ayuda a Nuño Olmos con la determinación de las causas de la muerte. El título Miércoles Santo es la primera pista de la resolución del delito, pero eso no se ve sino hasta el final. ¿Será porque en el fondo soy un romántico, no? Yo sí creo que el sexo es una fuerza motriz en la vida de los seres humanos y que un sexo satisfecho, pleno, hace que una persona pueda ser una mejor persona. Que mi labor de escritor sea una labor a cierto punto clandestina, digamos así, ¿no? Porque eso es lo que le da también un poco de encanto a eso de 1,200 personas para que le firmen sus libros. Cada muchachita llegaba con 4 o 5 libros. Ese es el nicho al que hay que apuntar con la literatura. Estás viendo Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Yo comencé a escribir hace unos 10 años, lo cual quiere decir a mis 51, 52 años, y eso es relativamente tardío para un escritor. Pero debo decirle que en realidad es una de las actividades que más me apasiona, porque no solamente es el escribir, es el leer, es el documentarse, es el visitar sitios para pedir prestadas al paisaje, escenografías para los episodios y las aventuras que tienen que correr los personajes, ¿no? La serie de Nuño Olmos que estoy tratando de escribir es tributaria de un profundo conocimiento de Quito, cultivado a lo largo de los años, primero de la mano de mi padre, después por mi propia cuenta, a través de mis lecturas, de mis visitas al centro histórico. Ahí sí se puede construir un escenario creíble, ¿no? Que es la particularidad de las dos novelas que he escrito hasta ahora. Miércoles Santo, la detectivesca, y 1822, que es la novela propiamente histórica, ¿no? A sus lectores y a quienes no lo han leído y se encuentran con este ejemplar en las librerías, ¿qué van a encontrar cuando compran el libro y se llevan a casa un libro que parece como para Semana Santa, ¿no? Medio religioso. Sí. A ver, el libro se llama Miércoles Santo, un caso de Nuño Olmos. Esta es una novela detectivesca que ocurre en el Quito de 1765, es decir, en el siglo XVIII, cuando Quito todavía era parte del virreinato de la Nueva Granada y por lo tanto parte del Imperio Español. Y trata sobre la resolución por parte de un detective mestizo, Nuño Olmos, la resolución de un delito, de un crimen que ocurre a pocos días de la Semana Santa de ese año, 1765. A mí me llama la atención un personaje que es forense en esta novela, ¿no? Que le ayuda mucho al protagonista a ir desentrañando el misterio, ¿no? Desde su labor de forense. Así es. Y yo tengo que reconocer que es una especie de anacronismo lo que yo planteo, porque en aquella época, 1765, no existía la policía de investigación como existe ahora. Entonces, un personaje como Nuño Olmos es una transposición de lo que ahora es un investigador de la policía o un detective investigando un delito a la época de la colonia. Pero en la colonia existía el cuerpo del alguacilazgo, que eran básicamente funcionarios del orden público, lo que hoy en día llamaríamos agentes municipales, a los cuales yo les doto de unas funciones más investigativas, más policíacas. El otro anacronismo es que obviamente exista alguien que haga el servicio de medicina forense, de policía científica, que dicen ahora, ¿no? El forense que levanta los cadáveres, que hace las autopsias y que define la causa de la muerte del cadáver de la víctima. En este caso, la época me permite introducir como forense a alguien que probablemente haya disecado muchos cadáveres, pero no con esos fines, que era el doctor
Eugenio Espejo. A él le hago intervenir porque él era médico, él era al mismo tiempo abogado y era médico. Y como los sabios de esa época era un pensamiento enciclopédico, universal y sabía de todo. En esta primera novela, Eugenio Espejo le ayuda a Nuño Olmos con la determinación de las causas de la muerte. En la novela que estoy escribiendo ahora, que sería un segundo episodio de Miércoles Santo, Eugenio Espejo ya está más crecidito, apenas 2 o 3 años, porque ocurre apenas 2 o 3 años más tarde, pero ya es una persona que no solamente hace ese trabajo, sino que también le ayuda a Nuño Olmos y a Benito Sánchez, por cierto, a deducir, cavilar y discutir las posibles causas, motivos, circunstancias y personas en que ocurrieron los delitos. La fecha, la fiesta del Miércoles Santo, ¿no? Cómo se celebraba tradicionalmente en Quito. Hasta hoy, 2023, podemos verla un poco, ¿no? De lo que es los cucuruchos, la procesión. Claro. Se mantiene eso, ¿no? Pero aquí es muy importante los detalles de la fiesta para luego lo que va a ser resolver el crimen, que no le vamos a dañar a los lectores. Así es. Pero usted, que es un historiador, un conocedor del tema, un investigador sobre todo y apasionado, ¿qué nos puede hablar de cómo era esa fiesta del Miércoles Santo tan importante para su novela? Bueno, en la Semana Mayor, es decir, la Semana Santa que le llamamos ahora, todos los días de la semana tenían una gran procesión, lunes, martes, miércoles, jueves santo e incluso viernes santo. Cada una de ellas era asignada a una cofradía. Las cofradías en muchos casos tenían una vinculación directa con un gremio, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cofradía de los hojalateros tenía como santo patrón a San Eloy, entonces era la cofradía de San Eloy. Entonces ellos estaban generalmente vinculados con una imagen de ese santo en tal iglesia. Entonces desde esa iglesia partía la procesión durante la Semana Santa. La vida en la colonia giraba muchísimo en torno a las fiestas religiosas. El título Miércoles Santo es la primera pista de la resolución del delito, pero eso no se ve sino hasta el final. Y es por eso que además de entrada comienzo narrando la procesión del Miércoles Santo. Entonces, con el paso del tiempo se va viendo cómo van, poco a poco se van calzando las piezas en el rompecabezas hasta que al final el círculo se cierra y entonces el lector dice, por eso era Miércoles Santo. En cuanto al crimen, ¿cómo se le ocurrió? ¿Lo encontró en alguna de sus investigaciones de crímenes de la colonia o cómo fue? No, pero a ver, todo es ficción. No se sabe, no hay registros históricos de que haya habido el asesinato de un juez, de un oidor de la audiencia en la época de la colonia. Dadas las circunstancias y el entorno, habría podido ocurrir perfectamente. El asesinato a mí se me ocurrió después de haber visto un grabado de época en donde estaba la procesión de Miércoles Santo. De hecho, esta era una procesión de Viernes Santo, pero de aquella época. Y entonces ahí yo me di cuenta de algo que termina siendo la pista fundamental del misterio, que es la base de esta novela. ¿Usted identificó un criminal en esa pintura? Exacto. Quien habría podido ser, la circunstancia de que este personaje estuviera en la procesión de Viernes Santo, existiera en la procesión de Viernes Santo, me hizo pensar, porque yo andaba dedicado a aquella época a leer pura literatura policial, ya le cuento por qué, me hizo pensar, este es un equívoco perfecto como para construir un misterio que dando lugar a un delito, a un crimen, pueda ser resuelto por un Esa era la falla del crimen perfecto. Esa era la falla del crimen perfecto. Y ahora mismo estoy escribiendo otra, la novela que estoy escribiendo, se basa también en un grabado antiguo, donde hay otra pista importantísima para una sucesión de delitos que tendrá que resolver Nuño Olmos. Entonces, claro, hay que estar zambulléndose permanentemente en el mundo del pasado y estar revisando álbumes de grabados antiguos, de mapas antiguos, de documentos antiguos donde haya algún elemento
curioso, fuera de lugar o equívoco, que después le permite al autor imaginarse un crimen o una serie de crímenes. En el fútbol, cuando un futbolista recién debuta a los 30, 35 años, ya es gravísimo, ¿no? Ya uno sabe que va a ser malo. Pero en la literatura eso no pasa y a veces uno agradece que el escritor, el autor, se haya cultivado, se haya guardado hasta tener un producto de calidad, como ha pasado con su obra, ¿no? Y por eso el premio Joaquín Gallegos Lara me parece que le hizo justicia a 1822. ¿Podemos hablar de eso, por favor? ¿Qué fue para usted recibir este? Bueno, para mí fue un honor enorme. Básicamente antes había escrito una novela que fue Miércoles Santo, que no había tenido mucho éxito, básicamente creo yo por problemas de distribución y un mercado reducido como es el nuestro. Aparecía como mi primera novela, ¿no? La primera novela de Íñigo Salvador, en un momento en que además yo también era una persona un poco más notoria porque era el Procurador General del Estado. La gente siempre me pregunta ¿a qué hora te diste tiempo para escribir esta novela? Sin pensar que, no sé quién fue el autor que lo dijo, pero es la pura verdad. O sea, un escritor escribe una novela durante toda la vida, porque se va llenando de elementos, de información, de datos, de ideas, descarta datos. Y llega un momento, y ese momento llegó justo cuando yo estaba en la Procuraduría General del Estado. Pero esa novela yo me demoré como 9 años, de los cuales 4 fueron los de la Procuraduría. Entonces en ese momento yo era muy notorio y yo tenía un poquito de susto de que justamente esa notoriedad afectara a una evaluación objetiva de mi novela, ¿no? Afortunadamente no fue así, porque el veredicto del jurado calificador del concurso Joaquín Gallegos Lara fue unánime al respecto de que mi obra merecía ese premio. Concuerdo con usted en que el haberme demorado en comenzar a escribir, tanto haber leído, el haber leído libros de tan diversos temas y de tan diversas formas de escribir, me ha permitido a mí decantar eso y yo estoy muy contento con el premio Joaquín Gallegos Lara porque estoy además muy contento del resultado de la novela. Yo creo que mi novela es una novela redonda en el sentido de que aborda no solamente los personajes históricos, sino también los fenómenos sociales históricos de la época y muestra un panorama completo de cómo se dieron esas guerras de la independencia. Mi ideal es que ese libro se convierta en una especie de texto que se les haga leer a los estudiantes o que se les haga leer a los profesionales en las universidades, a los militares, para de alguna manera suplir la carencia que actualmente nuestra educación está teniendo respecto del cultivo de las viejas glorias históricas de nuestro país, ¿no? Nuestro país podrá ser pequeño, podrá ser un país que no es una gran potencia mundial, pero es un país con en busca de una identidad que tiene elementos suficientes como para sentirse orgulloso de ser lo que es. ¿Sabe que yo le quiero preguntar sobre las historias de amor? Hay escritores que cuando yo los veo digo, no, este es obvio porque escribe historias de amor, pero cuando usted lo veo no me imagino ese lado que en cambio en sus novelas brota, ¿no? La historia de amor, me acuerdo de Abdón Calderón, que se encuentra por ahí durante la gesta en la que va ascendiendo por la sierra, va encontrando un amor que usted se lo inventa, ¿no? Y aquí también el teniente Nuño Olmos tiene un amor imposible en esta primera novela de la saga. ¿De dónde saca ese lado? ¿De dónde sale? ¿Qué le diré? Verá, es un misterio en realidad, porque yo, así como soy escritor tardío, este tema de escribir sobre cosas de amor y sobre cosas de sexo, que procuro tratarlas de una manera muy literaria, es decir, lo suficientemente explícitas como para que causen emoción en el lector, pero lo suficientemente discretas como para que no se conviertan en pornografía. ¿Será porque en el fondo soy un romántico, no? Yo sí creo que el sexo es una fuerza motriz en la vida de los seres humanos y que un sexo satisfecho, pleno, hace que una persona pueda ser una mejor persona.
Y bueno, y creo que el haber encontrado, creo haber encontrado una tesitura correcta para relatar escenas de sexo. Una de las formas de bajar de su pedestal a las estatuas de los héroes, como Abdón Calderón o como Antonio José de Sucre, es mostrar que eran hombres comunes y corrientes y que tenían esas apetencias tan humanas como son las del sexo, las de la buena comida, las de la buena amistad, etcétera, etcétera. Si se gana un premio metálico, si una de estas novelas gana uno de esos premios literarios que viene de una buena platita, deja el derecho y se dedica a escribir. ¿Sabe que me encantaría? La verdad es que me encantaría, sí. pero es bien poco probable porque los grandes premios, por ejemplo, ayer leía que el premio Planeta está dotado de 1 millón de euros. Entonces, claro, con 1 millón de euros, un buen escritor puede dedicarse a escribir el resto de su vida. Vivir de los rendimientos, poner eso como una inversión y vivir de los rendimientos. A mí alguien me dijo, mándalo a un premio internacional. Y en aquellos momentos se acababa de convocar al premio Tusquets, año 2012 debe haber sido. Y los de Tusquets obviamente no me hicieron el menor de los casos. Ese año ganó ni más ni menos que Fernando Aramburu. Entonces yo digo, bueno, si es que ese es el nivel que hay que tener, hay que trabajar bastante para llegar a ese nivel. Entonces, espero que algún día algún premio me gane con algo de plata, pero dadas las circunstancias de la exposición de mi obra, que es básicamente local, creo que eso no ocurrirá. Mientras tanto, estoy contento con mi modo de vida actual. O sea, ganarme el pan trabajando duramente como magistrado de la comunidad andina y que mi labor de escritor sea una labor a cierto punto clandestina, digamos así, ¿no? Porque eso es lo que le da también un poco de encanto a eso, de estar encerrado en mi escritorio, hurgando entre libros y documentos, escribiendo ideas, porque esa es la parte bonita. Y eso puedo hacerlo todo el tiempo, que es, por ejemplo, veo un rincón de Quito o oigo un sonido y trato de describirlo. Y entonces tomo una nota con la grabadora del celular o si no saco mi libretita y escribo. Y esas cosas después se van incorporando en la novela. Entonces, a pesar de estar dedicado a otras actividades profesionales, uno no deja nunca de ser escritor, incluso a tiempo completo, cuya parte ejecutiva o operativa, digámoslo así, se hace ganándole horas al sueño. No hay otra manera. Estaban trayendo para un evento bibliográfico, o sea, para un evento de firma de libros, a una escritora venezolana radicada en los Estados Unidos que escribe literatura para adolescentes. Es una señora que tiene 39 años, pero que escribe para este nicho desde hace 20. Esta señora llenó durante, me parece que 2 días seguidos, con 1.200 chicas, sobre todo adolescentes, mujeres jóvenes, 1.200 personas, para que le firmen sus libros. Y me contaban que cada muchachita llegaba con 4 o 5 libros. Ese es el nicho al que hay que apuntar con la literatura. Está bien que lean literatura para adolescentes mientras son adolescentes. Y ahí se generó el vicio o la virtud de leer, el hábito de leer. Y esas jóvenes van a ser las lectoras del futuro y hay que proveerles de literatura. No digo que la que han leído hasta ahora no sea de buena calidad, pero de literatura más compleja, ¿no es cierto? Literatura más, ¿cómo podríamos decir? Más como arte que como entretenimiento, a pesar de que yo creo que la literatura fundamentalmente tiene que ser entretenida. Entretenida en el sentido de apasionante, en el sentido de que te atrapa y no quieres soltarlo. Estás viendo Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer.